7 minutos pasan de las 9 de la mañana. Primer nota del día, la tenemos a la abogada Alejandra Mancilla, conocida y querida de la casa. ¿Cómo le va, Ale? ¿Cómo le va? Muy bien. Acá, buen día. Aparte con Laura somos, pero hicimos la secundaria La juntas. generación dorada, que siempre les digo, ¿viste? Nos enteramos de eso, que fueron compañeras secundarias. Exactamente. Y se llevaban muy bien. Ya se nota, se nota. Pero era imposible. Era imposible llevarse mal con Laura. Aparte de llevarnos bien, era, yo creo que una de las partes más divertidas del grupo. Cuéntenos. Así como me ven. ¿Qué hicieron? ¿Alguna travesura? No se puede yo contar. era una persona divertida, Bueno, hacía reír. No se puede Era otra contar. época. Bueno, pero pasó hace tanto, digo, no tanto, pero... Imagínate que era una época disparate, 99-2000. Sí. Era una época disparate, el fin de la década El fin del 90. del milenio. Claro, y ahí ustedes Había que aprovecharlo. Estaban terminando. Se aprovechaba de todas Pensábamos que el formas. mundo se iba a terminar, entonces, Exacto, porque imagínate. teóricamente llegaba el 2000 y se terminaba todo, entonces Ay, lo lo tomamos que como sería. un hecho. Dijimos, bueno, esta hay que vivirla Claro. toda ahora porque parece. ¿Y cómo eran? No sabemos qué pasa. Eran más pipiletas que ahora, me imagino, porque Sí, cuando ¿no? son Lo que más pasa que quilomberas, Éramos más jóvenes. Claro. Sí. Y Igual aparte, somos ese jóvenes. agregado que dice Alejandra, que con 17 años Sí. y saber que no sabes si se termina el mundo. Claro, Entonces, creíamos bueno, que el mundo se iba a terminar. Nos Se decían con- que el mundo somos se la terminaba. generación, claro. Iban a Sí. explotar todas las computadoras porque no estaban Y preparadas. ahí para recibir había el que 2000. aprovechar para comer todo lo que se podía comer. Así, y para tomar también. Sí, eso. Todo lo que Y se podía comer tomar. en todo sentido, digo. Había un barcito que ocupábamos que se llamaba Tequila. Ocupábamos Perdón. Había un barcito Un barcito. Era un barcito para no chiquito decir que un íbamos barsucho. toda la división. que usted... ok. Íbamos todos, ¿Dentro? íbamos todos. Un barsucho. Mirá. Hay fotos Sí, que hay testimonian. Pero eso. no era dentro de la escuela el barsucho, era No. afuera. Viste claro. Era que los no fines de había semana. redes sociales en esa época. Sí, Gracias a sí. Dios. Entonces hay testimonios elegidos, ¿viste? Uno se ponía para la Gracias a foto. Dios. Sí. No es como ahora que hay de todo momento, Que te ¿viste? Que enganchan. decían Que antes, no había drones, no había redes sociales. Exacto. Bueno, y Era- aparte, los pibes No ahora... había celular, Laura. No, Sí, es una los locura. pibes no te cuidan aparte Era la ahora. prehistoria. Nos encontrábamos en el boliche Sí. a pelo, a pulmón. Igual nunca nos igual- paramos acá ¿Cómo? y si nos... Claro, que con A tus ver. amigas vos Sí. entrabas al boliche Sí. y decías, si alguna se pierde, Sí. nos encontramos en tal barra. Sí. ¿Entendés? Sí. Era todo a pulmón. Y nunca, No, y era nunca como- nos perdíamos, nos encontrábamos siempre. Y te encontrabas igual. Y Y- ahora los pibes no Sabía se a qué mandan- hora, en qué banco de la Claro. plaza. Pa, qué momento, Ahora claro. vos sabías- también la vivías así. Vos Sí, salías de tu sí, casa y según sí. la hora sabías dónde Sí, los ibas a sí, encontrar. sí, no hacía falta un totalmente. celular. Es Ahora verdad. los chicos ¿En sin qué banco celular, de la plaza Me iban hiciste a acordar. estar? Yo sabía dónde estaba el pichón, dónde estaba... Todo. Y sí. entrabas al boliche y sabías también en qué ¿Dónde rincón estaban? estaban tus Sí, amigos. sí, totalmente. Qué lindo momento. No, estamos viviendo. Exacto. Qué lindo, muy bien. Igual te la teníamos fácil en Chacabuco porque había un solo boliche. Ni hablar. Pero bueno. Sí, Ni hablar. sí. Bueno, eso estaba bueno. No había Y problema. todavía tenemos, hace poquito tuvimos el reencuentro de los 25 años de egresado Sí. del Colegio Nacional. Y todavía hay varones, compañeros, ex compañeros que nos echan en cara de que no pagamos la entrada al boliche. Claro, Sí, esa igual época. no estoy de acuerdo con ustedes eso. no pagaron nunca. Y le dolía, cuando le mi sigue hija, doliendo. Cuando Le mi sigue hija me doliendo. lo dice, me dice, qué bueno que ustedes. Digo, no está bueno. No está bueno porque éramos el ganado. Éramos la ¿Cómo que no carnada. está Éramos el Nosotros- ganado. Está bien, eran el cebo para el varón. Tal cual, Entiendo. está bueno. Sí, Sí, si lo las sé. chicas van gratis, van a ir ahí. Pero vamos nosotros. pará, era un Si un uno elige beneficio. la igualdad para Sí. todo, No, también pero debería era- estar dentro Cuando de la esto. limosna es de cuantía, hasta el santo desconfía. Sí, pero está bien. Pero en esa época no cuestionaban eso. No, No, pero eso no fue nos una- abrían la cabeza tampoco. Pero no en teníamos- cierto exacto. sentido. Había Claro. un discurso. Pero la disfrutaban, ¿eh? Tan La- naturalizado al respecto que, bueno, Tal cual. dale Tomá. que va. No nos preguntaban. Había un montón de cosas que pasábamos. pasaban en esa época que nosotros naturalizábamos. Sí. Sí, claro. Y que hoy claro. no pasarían, pero ni cerca. Y no pasa. Mirá vos. Gracias a Dios. Toma. Pero uno lo- Entrábamos al boliche y sabíamos que podíamos tener ciertos Privilegios. sí, o ciertos abusos también, y También. en aquel momento estaban Todo. naturalizados. ¿Usted sufrieron abuso en algún carnaval alguna vez? Sí. Sí, y en el Bien. boliche también, En en el el boliche tumulto también. y demás, y era una cosa natural, Bueno. o sea, vos decías, Estaba pasaba. naturalizado. Era natural para el varón y para la mujer, o sea, el varón que lo hacía pensaba que estaba dentro de lo normal. Que estaba bien, claro. Es verdad. Correrlas y tocarlas Es y todo. Claro, Claro, la verdad. y era otro discurso. Que por suerte hoy no pasa. Hoy no pasa, pero aparte a los chicos no se les ocurre, hablo el varón. Ni Al ni lo- varón claro. no se le ocurre. Ese abuso, Sí, ¿no? ese tocar. abuso a la pasada. Claro. Tienen otra No, mentalidad los chicos, gracias a Dios. Es diferente. Pero porque nosotros somos los padres, ¿eh? También.
Tomás, claro. Bueno, Tienen está esa Rescatemos mentalidad. lo positivo. Exacto. totalmente. Y ahora venimos en una función de abogada, la abogada Mancilla. Sí, Así es. Viene a la así radio a es. contarnos un poco y hablar. Bueno, había y a quedado con desasnar. Claudio, que veo que está ausente. pero pará, no ¿qué? me invitó Claudio a ese crucero que me dijeron que está haciendo hoy. No. Pero es para varones, no es para mujeres. Ah, Un bueno. crucero de varones. Tipo YMCA. Sigue antiguo en esa Village People. Los Village en People esa creo que división eran. arbitraria. Sí, escuche, quería decir algo de la tapa del diario de Página 12. Sí, que me de parece Bayer. del modo más violento. Desde el vamos, por supuesto, que me parece una falta de respeto terrible hacia primero la familia de Bayer y después la comunidad toda, que tiene un recuerdo, y aparte que más que merecido en su momento ese reconocimiento para Bayer. Pero el modo, ¿no? La forma, es necesario. Me parece que incluso desde otro punto de políticos, de quienes piensan totalmente diferente, al momento por ahí de bajar ciertos íconos, ciertas fotos, se las bajó con respeto cuando no se lo merecían. Así que esa forma me parece, pero De democrático. Porque no Bayer- tiene- en realidad no lo que tiene- quieren es eso, lo que Sí, quieren es la me parece que provocación. lo que buscan es la provocación, la división, Sí. el que se profundicen las diferencias. Y nada, me quedo también con algo que dijo Ricardo Mollo en un recital de Divididos, que no tenemos que perder de vista que estos son los monigotes y que las cuestiones son más profundas, me parece que vienen de más arriba todavía. Que eso nos tiene que unir en la reflexión al pueblo argentino, Tal cual. que va más allá incluso de los intereses de nuestra propia patria, que me parece que hay gente que tiene intereses más arriba, netamente económicos, nefastos, como siempre. Y que bueno, que ojalá nos unamos en defender lo que nos pertenece como pueblo. Bueno, todas estas cosas hacen que nos pongamos todos cada vez más juntitos de un lado, ¿no? Sí. Bueno, ojalá Esperemos, porque alguien lo Sí, votó paso- a este señor. Sí. Entonces, Sí, pero con el odio es un poco lo que decía Ale. En algún pero hay momento- mucha gente que todavía tiene este Sí, discurso. sí, y sí, y sí. ellos con este tipo de cosas lo que hacen es acrecentarlo más, ¿no? Sí, pero se le van bajando del barco, ¿eh? Digo, hay gente que no Ojalá. soporta esta cosa, Ojalá. por más que le banque cosas. Ojalá. Sí, porque a lo mejor los algunos se intereses en el voto era no querer la otra propuesta, pero La no querer agresión. la otra propuesta no implica aceptar también cualquier cosa. Sí, La porque esto verdad, es violento. La verdad, Eh, total. Porque incluso, suponete, no estás de acuerdo con las ideas de Bayer o te parece que el monumento ahí no, por tal o cual cuestión, hay formas, maneras, no esta violencia. No, pero es una provocación clara, como Sí, lo que hablábamos sí, hoy sí. del, Se está- del 8 de marzo, cerrar el Ministerio de la Claro, Mujer. claro. No, y Justo el día. Son provocaciones muy claras. el video oficial del la- Día del de la Laje, de Memoria Agustín era Laje. difícil de mirar. Sí. Era difícil de mirar. Yo creo que no lo pude terminar de ver y Sí. me parece que a muchos les habrá pasado lo mismo. Es difícil tolerar ese Sí. discurso. Bueno, ahí la estamos conociendo a Alejandra, una abogada comprometida y con ese compromiso labura con respecto a la discapacidad. Bueno, no, Ale? lo que habíamos hablado con Claudio la última vez que yo estuve, que estuvimos hablando de los amparos de salud y de la obligación de cobertura respecto de la medicina prepaga y obra social a los tratamientos prescriptos por los médicos tratantes, nos había quedado pendiente hablar un poco de la cobertura en materia de discapacidad. Lo que sucede es que, bueno, las personas en situación de discapacidad, es importante resaltar que hoy la perspectiva ha cambiado a como se la conocía. Hay mucha gente que sigue hablando de la curatela, cosas que ya no existen más. Hoy hablamos de procedimientos donde se determina la capacidad de las personas, se llama determinación de capacidad. Lo que hacen los jueces es tomar a través de un equipo interdisciplinario un conocimiento cercano de la persona en situación de discapacidad, justamente por esto, porque no podemos clasificar a las personas en discapacitado o no discapacitado, sino que con cada un grado. persona tiene una capacidad especial. Bien. Todos tenemos una capacidad especial y las personas que a mí me gusta decir en situación de discapacidad, porque uno puede estar en situación de discapacidad y esto puede no ser permanente. Ah, mira. Puede estar en situación de discapacidad y revertir esa capacidad a una distinta con el paso del tiempo. Y con algún tratamiento, Y justamente. todos tenemos capacidades diferentes. Exacto. Algunos tenemos mejor capacidad para una cosa y peor para otras. Esto es igual
en todas las personas. Entonces, en un proceso judicial se determina la capacidad de la persona que va a buscar esa determinación, con qué finalidad, por qué uno iría a la justicia a buscar que se determine su capacidad. No lo puede hacer uno por sí mismo, o bien puede hacerlo cualquier interesado, un familiar o una persona que está viendo que esta persona que está en una situación de discapacidad necesita un apoyo designado para ciertas cuestiones, para ciertos actos de la vida. No siempre es para todos los actos de la vida. Hay personas que necesitan un apoyo para ciertas cuestiones más complejas, como cuando hay que celebrar un contrato o manejar mucho dinero. Entonces se determina un apoyo en ese proceso, que bien puede ser un familiar, que esté con esa persona en esos determinados actos jurídicos que la justicia va a decir que esa persona necesita un apoyo. Y esta determinación de esos apoyos no va a ser definitiva, sino que estas sentencias son revisables. Claro. Se revisan periódicamente cada 3-4 años a los efectos de ver si la persona continúa en la misma situación, si sigue necesitando ese apoyo, si necesita más, menos. Siempre esa sentencia de determinación de capacidad ajusta un traje a la necesidad de la persona en situación de discapacidad. Varía. Claro, entonces ya no hablamos de curadores, como hablábamos antes, sino que hablamos de apoyos designados. O sea, Ale, no está tan mal que se le pida el certificado de discapacidad, entonces, a la... No, cada por cierto supuesto, tiempo, la persona... porque implica un... Y en el certificado de discapacidad te va a salir si la persona necesita apoyo o no. Porque la Junta Médica, al tener contacto directo con la persona en situación de discapacidad, va a determinar qué tipo de discapacidad tiene. Pero viste que a veces las discapacidades son físicas y no necesitan un apoyo jurídico, ¿no? Seguro, pero viste, vuelvo a este punto y vos me corregís si no es así, que las personas se quejan de que cada cierto tiempo tienen que ir a hacerse una revisión para constatar... Pero eso está bien, es correcto por esta situación, porque la perspectiva cambió. Mirá. Porque no podemos dejar a una persona con una... A veces, hay cosas, claro, a veces hay certificados que son definitivos. Que no cambian, entiendo. Hay certificados que son definitivos porque tienen que ver con cuestiones que no van a retrotraerse, como una discapacidad física, como una persona a la que le falta un brazo, supongámosle. Esta persona es una persona en situación de discapacidad, pero esa discapacidad es una discapacidad física. La persona no necesita un apoyo jurídico, en el caso de que solo sea esa discapacidad física. Y ese certificado sí puede no tener un vencimiento, ¿no? Bien. Pero cuando la situación tiene que compromete la discapacidad mental de la persona, implica un apoyo designado para acompañarlo en ciertos actos jurídicos, esto debe ser revisable. Bien. ¿Por qué? Para no cometer el abuso de que por ahí la persona esté sometida a un apoyo constante cuando en un momento lo dejó de necesitar. Bien. Ha habido a lo largo del tiempo con las curatelas abusos de personas que a lo mejor tuvieron un curador que firmó negocios, que a lo mejor implicaban una revisión, o que esa persona ya no necesitaba esa curatela y la siguió teniendo. Bueno, hubo un caso conocido que no es nacional, pero el caso de Britney Spears, por ejemplo, fue un caso que llevó a mucha revisión por el tema de que el padre era el curador, digámosle, de ella y hacía negocios cuando por ahí ella ya estaba en situación de poder decidir sobre sus bienes y el padre seguía decidiendo. Ella empezó con un problema de salud mental y el padre fue designado curador y abusó de esa figura. Y a ella le costó mucho, esto es una cuestión no es de nuestro país, pero la ley de salud mental de Estados Unidos tenía en algunos puntos defectos que tienen en otros ordenamientos jurídicos también. Y es que esta cuestión debe ser revisable periódicamente y la justicia determinar si ese apoyo sigue siendo necesario para esa persona o no. Claro. Bueno, a ella le costó mucho poder sacar al padre de que firmara los negocios, de que bueno. Lo mismo ha pasado en el orden nacional, entonces la perspectiva nueva, que a mí me parece que está bien, que adherimos a eso, incluso los tratados internacionales van en ese sentido, nuestra Constitución adhiere a esos tratados internacionales, y es que la perspectiva cambió. Siempre se está a la capacidad positiva de la persona y se revisa que ese apoyo que se ha designado judicialmente siga siendo necesario o no. Otra de las consecuencias que trae que una persona, o consecuencia o beneficio que puede tener la persona que tiene un certificado único de discapacidad, es obtener una pensión. La obtención de una pensión, hoy en nuestro esquema nacional tenemos dos tipos de pensiones, una provincial y una nacional. La persona debe elegir, ¿no? Si adherirse a una u otra.
A veces el beneficio económico implica cobrar un poquito más en la pensión de nación, pero tenemos una obra social por ahí con menos cobertura. Distinto a lo que pasó en provincia, que por ahí la pensión no significa tanto en el quantum económico, pero significa una mejor cobertura. Por eso siempre invito a los padres de niños en situación de discapacidad o incluso adultos en situación de discapacidad que revisen esta cuestión, porque las personas en situación de discapacidad suelen necesitar mucho de la obra cobertura, social. claro. ¿Qué coberturas son? ¿De provincia y de nacionales, te acordás? IOMA en IOMA es de provincia provincia. y en Nación tienen un programa que se llama Incluir Salud, que bueno, es bastante más deficiente que Bien. la obra social que se ofrece en provincia. Por eso es importante analizar esta cuestión al momento de elegir. Mirá. No pueden subsistir las dos, Claro, hay que claro. optar por una. Bien. Entonces es importante conocer esto porque IOMA obviamente tiene un respaldo de cobertura más interesante que el programa Incluir Salud, que por ejemplo en Chacabuco Incluir Salud figura únicamente con las prestaciones que da el Hospital Municipal del Carmen. Entonces es interesante conocer esta situación antes de elegir, Claro, ¿no? Porque claro, la cobertura fundamental. en medicamentos. Y otra cuestión es que la ley de discapacidad obliga a las obras sociales a dar cobertura integral a todas las personas en situación de discapacidad, ni hablar de los niños incluso también, que deben tener todo el acompañamiento para una inserción social positiva. Esto implica también la cobertura en terapias, en psicoterapia, apoyo de acompañantes terapéuticos, maestros de apoyo, etcétera. Todo esto se puede lograr incluso cuando la medicina prepaga o obra social niega este tipo de cobertura a una persona en situación de discapacidad, es donde vuelve a aparecer la figura de lo que hablamos en mi visita anterior a la radio, que es el amparo de salud para lograr la cobertura positiva que necesitan estas personas y el respaldo de las medicinas prepagas y obras Que ahí hiciste un ruido bárbaro cuando nos contaste esto de los amparos, para las personas que se suman al trabajo, que tienen un trabajo nuevo, pues, que sí o sí la obra social los tiene que aceptar. Sí, sí. O si no es bueno, generalmente te dicen que no, pero vos lo que estás proponiendo es un amparo hacia la obra social. Exactamente. Cuando uno tiene una afiliación obligatoria a obra social, como el caso que menciona Caco, en el caso de los monotributistas, que tuve una consulta hay distintas obras sociales. Hay una también que es obra social de serenos de buque, que vi hace poquito, esa también toma monotributistas. Lo que pasa muchas veces, y esto es interesante que yo me di cuenta que no lo había hablado la otra vez, es que podemos recibir el llamado de medicinas prepagas que nos ofrecen tomar nuestros aportes como monotributistas y pagar una diferencia para acceder al plan de medicina prepaga. ¿Qué pasa ahí? La obra social en realidad no existe como tal, sino que es gerenciada por una empresa de medicina prepaga que utiliza esta obra social para tomar los aportes y después con una diferencia yo accedo al plan de medicina prepaga. Sí. Ojo con esto porque lo que tenemos que tener presente es que nosotros en principio tenemos la cobertura de una obra social y después la cobertura de la prepaga. Ahí hay dos, se abre un frente con dos obligadas a la cobertura. Tenemos la medicina prepaga y la obra social que está tomando nuestros aportes para ser desviado a esa obra social. Claro. Entonces, al momento de tener que iniciar yo después un recurso de amparo ante una posible negativa, yo debo demandar a las dos. Debo demandar a la medicina prepaga y debo demandar a la obra social, que también figura como obligada a la cobertura de mis tratamientos médicos. Porque cuando van a notar los distintos, empleados en relación de dependencia que pagan una diferencia para tener una cobertura de una prepaga, cuando entran al CODEM de ANSES, van a ver que figuran dados de alta en una obra social, claro, que tiene un nombre diferente al nombre con el que yo reconozco. Incluso en el recibo de sueldo no te sale la prepaga, no, como vos te decís, sale la obra social. Exacto, en el recibo de sueldo figura la obra social. Y muchas veces cuando me ha sucedido, cuando la prepaga no quiere cubrir el tratamiento, una de las excusas es: no me contaste en la declaración jurada que tenías este antecedente de salud, ante lo cual, por tu mala fe en haberme ocultado que tenías esta patología, yo te doy de baja de la medicina prepaga. Directamente. Y entonces me desespero, me quedé sin cobertura. No, primero que podemos reclamar que esa mala fe no fue tal, porque muchas veces, ¿qué sucede? El contacto yo lo tengo con un vendedor.
El vendedor me manda por mail un montón de planillas que me dice imprimílas, firmalas y mandámelas escaneadas y a partir del mes que viene vos estás de alta en la medicina Que prepaga. es así, de hecho. Bueno, yo no miro, qué sé yo, firmé Claro, todo. Al vendedor le interesa vender y cobrar la comisión por la venta de ese plan. Sí. Por lo tanto, no le da mucha vuelta con tus antecedentes. Ale, o no ¿y trabajan en tándem las dos, la prepaga con esta obra social? Por lo general hay convenios Porque, entre los sindicatos. Las obras sociales en su mayoría son de una representación sindical, en su Bien, mayoría. bien, sí. Por lo tanto, se firman convenios con la gerenciadora de salud y dice, bueno, esta obra social va a prestar servicios en tal zona a través de esta gerenciadora. Perfecto, pero y tenés esa que pagar. gerenciadora es dueña de planes de medicina prepaga. Entonces, te toma como afiliado de la obra social, te pasa a la obra social, Pagando un plus. pagando, un plus el plus por lo encima. recibe la prepaga. Claro, Y claro. la obra social recibe el aporte. El aporte que hiciste del mes. Y ellos aparte también reciben una comisión por gerenciar la salud de esos afiliados en la Qué zona. negocito que es, hermano, claro. Claro. Hay una pregunta de un oyente, Ale, con el tema de discapacidad. Dice, tenemos obra social Sí. y queremos hacerle la pensión al discapacitado. Sí. ¿Podemos renunciar a la obra social que da esa pensión? En principio no. A ver si entiendo, explícanos a lo que... Él me ¿cómo está sería? diciendo que su hijo, ¿Tiene obra social? que su hijo o la persona en situación de discapacidad tiene una obra social. Bien, Porque la puede tener a lo mejor porque está como familiar a cargo. Claro. bien. Puede pasar. Puede ser del padre o de la Claro, madre. puede ser un hijo. le Lo que quieren lo invito a tramitar. hacer es que se acerque al ANSES, Sí, donde le van a poder decir específicamente, porque cada caso particular hay que estudiarlo, que se acerque al ANSES, ahí en ANSES van a poder ver si esa persona que tiene a cargo, esta persona en situación de discapacidad, qué va a pasar cuando adquiera la pensión. Si puede haber un cruce de información que implique una baja en la obra social de la persona que lo tiene a cargo, o si puede de entrada renunciar, obtener el beneficio sin el aporte a la obra social. Ese dato lo va a poder obtener directamente del ANSES cuando estudie el caso particular, porque yo no le puedo decir sin conocer el caso, sino que se acerque que vaya a la ANSES, oficina sí. y lo vemos. Pero si quiere, también puede hacerlo a través del mismo estado, a través de la oficina del ANSES. Ahí le van a poder decir si en su circunstancia particular le va a implicar un cruce de información que termine siendo la baja de la obra social que actualmente tiene o no. Ale, y después de ir a ANSES, sí puedes... Ahí mismo puede te- iniciar el trámite para obtener la pensión. Y si necesita abogado, sí te puede buscar abogado, Sí, obviamente. sí, por supuesto. Sí, Ahí que se me llame necesita y lo abogado, vemos. ¿vale? ¿Cómo es? Una vez que lo No, hace, no, que va. no es necesariamente para hacer el trámite de pensión se necesita un abogado. Le van a explicar todo y le van a decir. Exacto. Bien, perfecto. Exacto, si ya tiene el certificado aparte, porque eso es una parte vital Que sí, que para ya- obtener el Que ya lo beneficio. tiene, sí, claro. ¿Qué otra cosa nos puedes contar sobre discapacidades? No, bueno, eso a tener en cuenta con respecto a la obra social, que quería terminar de decir, que nunca se van a quedar sin cobertura. Si tienen un trabajo en relación de dependencia, la cobertura está, más allá de que la prepaga aparezca con esto de la carta de documento y la baja y toda esta historia, siempre consulten un abogado, no se desesperen que siempre hay una obra social que va a tener que responder. Más allá de que no la conozcamos, de que nosotros lo que conocemos es el espacio físico de la prepaga, hay una obra social que debe responder y ante ese tratamiento que te están negando, ante esa baja, no desesperar, consultar al abogado. Y después, bueno, lo de discapacidad es enorme, es súper amplio. Le digo a todos... ¿El autismo es discapacidad? Es una discapacidad, se obtiene un certificado único. También esos certificados muchas veces son revisables porque aparte la capacidad va cambiando. Bien. ¿Y si habilita una vez que tenés el Las certificado? obras sociales y te medicinas habilita? prepagas en estos casos están obligados a la cobertura integral, a acompañamiento Perfecto. terapéutico tanto en las horas escolares como domiciliario también. Bien. El acompañamiento terapéutico es una novedad dentro de las escuelas, pero es necesario hoy que los niños tengan ese acompañamiento terapéutico en hora de clase, porque necesitan una persona quizás presente todo el tiempo Y eso al lo lado. aporta toda la obra social. Eso ¿no? paga toda No la paga obra lo- social. No pagas un mango de eso. No pagas, Bien. no No deberías. deberías. No debes. No deberías. Hay un tema con los nomencladores, porque si bien el acompañamiento terapéutico y la hora que cobra el acompañante terapéutico no estaba específicamente determinado Bien. en el nomenclador de discapacidad, la justicia tomó, digamos, la categoría de maestro de apoyo
como para ir delimitando cuál es el honorario del acompañante terapéutico al momento de entrar en litigio, porque lo que pasa es esto también, cómo le pago. Hay una obligación que tienen en principio las obras sociales y medicina prepagadas de tener una nómina de acompañantes terapéuticos. Bien. Que vos podrías elegir. Como esta nómina no está, entonces uno puede elegirlo uno y la obra social tendrá que pagarlo. La diferencia es que si la obra social propone ella, el acompañante terapéutico, paga ella ese acompañamiento terapéutico. Ahora, si el acompañante terapéutico lo propongo yo, Sí. siendo que la obra social tiene una nómina de acompañantes terapéuticos, bien. pagará únicamente lo que le paga a sus acompañantes terapéuticos. A ver, Bien, paso en entiendo. limpio. Sí, Claro. entendí. Yo ya tengo un acompañante terapéutico Perfecto. elegido. Sí. No quiero el que me da la Bien. obra social, quiero el mío. Bueno, ante esa situación, la justicia determinó, bueno, deberá pagarte lo que iba a pagarle al acompañante terapéutico que te ofrecía. Si el tuyo cobra y más, lo tenés que pagás pagar. vos. El extra lo pagamos. Ahora, ¿qué pasa si la obra social no me ofreció? Y yo no me vi en otra que en tener que elegir uno. Pero, Ahí, bien. dijo la justicia, pagará lo que cobre el que vos estás Es- eligiendo, qué bueno, porque qué ellos bueno. no te ofrecieron. Bien. ¿Se entiende? Claro, qué bueno Perfecto. lo que estás contando. Hay mucha gente Sí, que no sí, lo debe sí. saber. Y esto, ¿no? bueno, este acompañamiento terapéutico no es solamente en la institución educativa escolar, Sí. también tiene un transcurso en lo que tiene que ver con las colonias de vacaciones. Sí. Esto pasa mucho en los veranos, cuando los chicos... Toda la ley de discapacidad es pro inclusión. O sea, el trayecto de inclusión del niño no termina en el 30 de diciembre o el 28 cuando terminan las clases, el 24. Continúa con la actividad que haga en el verano para insertarse socialmente ese niño. Esto Claro. es una tarea importantísima que realizan las colonias de vacaciones durante el verano. Todas las colonias de vacaciones de Chacabuco aceptan a niños con trayecto de acompañante terapéutico y los acompañantes terapéuticos van con los niños a la colonia. Desde que los pasan a buscar, todo el trayecto de la colonia y el regreso. Lo hemos visto. Todo todo lo debe abonar la obra La obra social o social. medicina prepaga que está a cargo de la cobertura médica de ese niño. Estamos hablando con la abogada Alejandra Mancilla, hablando un poco de todo, pero principalmente de discapacidad. ¿Qué pasa con un diagnóstico tardío, Ale? Ahora se está dando mucho de gente grande que se está dando, Sí. se entera a los 40 y pico, 50 o 30 y Sí, pico que es tiene verdad. autismo, que tiene alguna discapacidad. Bueno, tiene el mismo acceso. O No, sea, es lo esto no es mismo. solo para niños. Claro, o sea, claro. es para toda persona en situación de Pero ahí, discapacidad. ahí tenés obra social, ¿no? Ya tenés obra social porque Y sos un debe adulto cubrir las mayor. terapias que vos necesitas Claro. para asistir. Esta o sea, obra social, es tardísimo para esa persona, para todo lo que podría haber avanzado si hubiese conocido Sí, su diagnóstico. sí, Por eso sí. es tan importante la detección temprana. Y Pero ahí no hay que eso gestionar- habría que llamar a médicos que hablen del tema, pero se nota en niños que arrancan con estimulación desde muy temprano y que tienen todo el sistema, digamos, de terapias cubiertas. Avanzan muchísimo. Claro. Claro, sí, sí, Avanzan entiendo. muchísimo. A Sí, niños sí. Pero- que por ahí no tienen. Por eso es importante que los padres conozcan de que, por más que sea caro, la obra social debe hacerse cargo de todo, musicoterapia, hay millones de Mucha cosas ahora, y estimulación, cada sí. niño y cada situación es particular. Los neurólogos infantiles trabajan interdisciplinariamente con todo un equipo donde te dicen, bueno, en este momento musicoterapia, en este momento estimulación temprana, en este momento fonoaudiología, eso en que este lo momento marcan terapia sensorial, el hay equipo- de todo. el equipo Hasta de con médicos. animales. Hay de Eso todo. lo marca el equipo de médicos de todas las actividades que tiene que tener Claro, el por eso nene es tan o- importante lo que el médico tratante decide, no lo que la obra social te cubre, Claro. sino lo que el médico tratante decide. Si el médico tratante decide que ese niño en su situación necesita esta y esta terapia, Se presentan los se papeles. presentan claro. los Y te papeles tienen y, que la decir obra que social sí. debe cubrir. Si la obra social dice no, ahí es donde aparece la figura del amparo de salud Y ahí apareces vos. y ahí aparezco yo, Ahí el está. profesional de O el que- confianza o el de que la sea. persona, Claro, claro. Bien. para iniciar lo que corresponda para que esos niños o persona en situación de discapacidad tenga la terapia que necesite. Impresionante. Estén cubiertos. Está genial tenerte de vez en cuando o con Sí, continuidad. porque hay mucha gente con consultas de este tipo, Muchísimo. como decís vos, tanto de niños como de personas que fueron diagnosticadas ahora. Sí. Porque, a ver, ¿quién no conoce una persona que vos decís,
nunca se dio cuenta o nunca, pero que vos notabas que a lo mejor tenía algo raro o algo ¿Viste? diferente. Sí, porque Sí. se está empezando a hablar de un tema que... o sea, Que antes no se hablaba. La misma persona a veces dice, che, yo Yo misma me ha claro, pasado a estoy veces viendo que- replantearme cosas de Sí. decir, che, Igual que todo lo que tiene que ver con salud mental, todos tenemos un poco de todo y Exacto. de todas Más estas hoy en cuestiones día. cuando hablamos de discapacidad no tenemos que hablar de la vereda de enfrente, nunca No. sabemos Sí, sí. cuándo vamos a estar en Claro, esa es como los situación. jubilados. En algún momento vamos a hacer. Claro, Seguro, ya seguro. sea por el espectro amplísimo del área de la salud mental, como lo que tiene que ver con las discapacidades físicas. Sí. No sabemos cuándo. no. Exacto. La otra vez escuchaba a una chica en una entrevista que recontra jovencita, que terminó internada por una cuestión muscular, le entró una bacteria en los músculos y terminó con una de las piernas cortadas. Tiene una prótesis, esta ahora es tendencia, está en las redes, qué sé yo. Y ella decía, siempre miré el mundo de los discapacitados de la vereda de enfrente. Claro. Nunca me imaginé. La discapacidad es algo que nos, Que te puede pasar mañana. Claro. Sí, Te puede Dentro pasar de un mañana. rato podemos verdad, estar es verdad. ahí, Tal por cual. lo tanto no hay que mirarlo tan de afuera y ni hablar de la salud mental No. y del abismo que significa para las personas que necesitan cobertura en salud mental. Y lo importante que es que las obras sociales estén, ¿no? Los acompañamientos terapéuticos también son importantes en el Sí, tema sí. salud mental. Me quedo hay con una él. ley Sí. del suicidio que es muy interesante, la prevención al suicidio, que indica que necesitan acompañantes terapéuticos. Y que la obra social debe cubrir ese acompañante terapéutico para la persona que estuvo en situación de Pero bueno, sí, Mira. un intento de claro, suicidio. Claro. Así que sí, es amplísima la ley está, el tema es que se desconoce y que muchas veces no se piden Tal las cual. cuestiones. Pero sí, y hay fallos de o sea, parejas, de personas que han tenido intentos de suicidio que no pueden irse de la casa y dejarlo solo, ante lo cual es necesario el acompañamiento terapéutico Claro. para que esa persona no quede sola hasta tanto ese diagnóstico se revierta, hasta tanto esa situación de depresión o lo que sea que está de fondo logre prosperar, salir adelante. Ale, ¿sirve esto de, a ver, la obra social no me cumple, lo pago yo y después me lo reintegran? Con tema, llevarlo al acompañante Es terapéutico. otro proceso, no se puede a través de un recurso de amparo pedir un reintegro, eso es un reintegro, sí se puede hacer, O sea, el tema lo- es que hay que está, documentar ese gasto. No, entonces lo primero es el amparo, entonces volvamos atrás. Sí, sí. No paguemos. Y el tema Vamos es a- también con que la facturación de los honorarios médicos. No siempre los médicos te entregan factura. Claro. Entonces es una realidad con la que después te chocas también en la desesperación. Porque vos, si me tengo que hacer tal tratamiento, Sí. la obra social no me lo cubre, el médico Sí. me dice te sale tanto, pero no te hacen una factura por el tanto, o la factura incluso es más caro porque te cobran el IVA y qué sé yo, y sobre cosas caras, estamos hablando sobre millones que puede salir un tratamiento. O sea, lo Siempre primero- consulten, porque a veces en la desesperación lo que pasa, yo lo veo a diario, no, y lo pagamos porque ¿cuánto va a tardar esto? Sí, No, sí. consulten, porque a veces la medida cautelar, que es de lo que hablamos Frena, antes, como que frena todo es ya, ¿no? rápida, Es rápida y frena. y si el gasto implica tener que salir a pedir, tener que... esperen, consulten primero, porque no digo que no por ahí no haya alternativa, pero primero probemos, a lo mejor... Ale, ¿cómo funciona el abogado en ese caso? No cobra, hay un amparo. Yo cobro A una apertura de carpeta que le llamo, que Bien. es un honorario mínimo, Sí. y después, cuando el proceso termina, si tengo la condena en costa favorable, la obra social deberá asumir los honorarios. Excelente. ¿Mm? Excelente. Pero bueno, sí, siempre por supuesto que hay un gasto Sí, sí, mínimo yo de ya lo- arranque lo sé, tenemos, lo entiendo. pero no va a impedir el inicio de un juicio donde vos puedas obtener un tratamiento que implica un Claro. gasto Ale, ¿y vos muchas se lo veces de decís millones eso? de pesos. Vos se lo decís eso, mira, esto te va a salir tanto. Sí, ¿Se- por se eso, dice de como, entrada como eso? dije en la charla anterior que tuve con Claudio, ante la duda siempre consulten al profesional de su confianza. Porque la gente tiene miedo, ¿viste? Ir al abogado, digo, no sabe cuánto le va a cobrar. Y esto me parece que es mucho más Exacto. transparente que cualquier otra cosa, digo. Esto, vos me parece que vas y le decís, mirá, iniciar Sí. la carpeta te va a salir esto. Sí, Claro. sí, Y después todo lo demás, si lo ganamos, lo va a pagar la obra social. exactamente.
Sí, es importante que Y lo si lo Sí, sí, la perdemos, claridad. las costas salen por su orden, atento lo cual no va a significar que va a tener que pagar los honorarios del abogado de la obra social. Excelente. Porque para los que conocen de lo que se trata un litigio, las condenas en costas implica que si yo pierdo el proceso, tengo que asumir los gastos de mi abogado y del abogado Del de la otro. parte que ganó el proceso. Claro. Entonces, en este tipo de procesos, como es legítimo reclamar ante la duda, la justicia tiene un criterio en el cual las costas, en el caso de que el amparista pierda, las costas son por el orden causado. Esto significa no debe asumir los gastos del honorario de la obra social o medicina prepaga. Ante lo cual yo litigo con otra confianza, con otra tranquilidad. Esto es servicio al oyente, no, Sí. no es publicidad ni nada, pero ¿dónde te encuentran, Ale, a vos? ¿Dónde, Yo dónde estoy en estás? Andes 248 entre Terrile y La Rioja. Claudio la otra Es vez. el doctor Terrible, ¿lo escuchaste eso? Claro. Andes 248. Bueno, Bien. entonces, Andes 248. Antes 248. Alejandra Mancilla, abogada que se dedica a todos los temas. ¿no? Sí, nos Pero bueno, dedicamos, principalmente... como la mayoría de los abogados en Chacabuco, civil y comercial, familia, bueno, y este tipo de cuestiones en las que hago una especial mención porque quizás es de lo que más hago. La gente necesita saber estos temas. Sí, Hay sí, un sí. limbo, Muy, ¿no? muy, muy importante que lo sepan. Nos vamos a la pausa, no sé cuándo volvemos a verla a usted, Ale. Y ya acordaremos una Seguro. próxima visita. Gracias, doctora. Gracias. Nos vamos.